Hola, buenos días. ¿Pueden escucharme? Sí, doctora. Perfecto, muy bien. Bueno, pues el día de hoy, para empezar, quiero comenzar agradeciendo la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y poder explicarles un poquito más de cómo se heredan las enfermedades alérgicas. Esto es lo que vamos a estar repasando hoy. Sé que genética es un tema un poquito complejo, pero voy a intentar hacer un poquito más sencilla la situación para que lo puedan disfrutar, ¿ok? Y entender súper bien. Bueno, como lo que vamos a ver, nuestros objetivos aquí es hablar un poquito pues de lo que a mí me compete, que es la genética, todo lo que tenga que ver con genética. Nos vamos a ir un poquito desde las bases para que podamos entender después cómo se pueden heredar ciertas enfermedades, cómo esto nos va a repercutir no nada más a una persona en la familia, sino también pues todo el entorno familiar, a muchos miembros familiares y sobre todo enfocándonos a las enfermedades alérgicas. Muy bien, para empezar, ¿qué es la genética? Esto es básicamente una ciencia o es la rama de la biología que va a estudiar la herencia y la variabilidad de todos los organismos en general, animales, humanos, plantas, todos los organismos que conforman aquí en la Tierra. ¿Ok? Cuando decimos la genética médica o que queremos estudiar un poquito más específico, la genética médica, esto conforma la variabilidad biológica solamente de los humanos, ¿ok? Y una vez que queremos describir a la genética clínica, esta básicamente se enfoca en las enfermedades de un individuo y, como ya he mencionado previamente, todo su entorno familiar. ¿Ok? Entonces, básicamente para que te den una idea, si nunca han ido a consultar con un genetista, esta sería yo. Estos son ustedes, ya sean los papás de algún bebé que tenga algún tipo de alergia, algún tipo de enfermedad genética, cromosómica, alguna alteración genética, en donde, pues bueno, se va a hablar un poquito de los antecedentes familiares, porque es lo más importante. Se hace un arbolito genealógico como lo vemos aquí en la imagen, donde, pues bueno, vamos a explorar no nada más a la persona que viene a consultar, sino también sus padres, los hermanos de ambos padres, para saber por rama paterna y materna si podemos encontrar algún dato característico que nos pudiese orientar a algo en específico para un diagnóstico certero. Y obviamente también si vemos que esto pudiese tener un patrón más hereditario más arriba, pues también hablamos de los abuelitos y demás, ¿ok? Muy bien, sabiendo esto, a grandes rasgos, ¿qué es la genética en general? Es importante saber que todos nosotros como seres humanos estamos conformados por muchísimas células en nuestro cuerpo. Todos nuestros órganos, todos, a excepción de unas celulitas que son los eritrocitos, las células de nuestra sangre, toda nuestra célula va a estar conformada por algo que tenemos aquí, consta aproximadamente el 25% de la célula, que algo que se llama el núcleo. El núcleo, aquí adentro vamos a tener, digamos, el director de la orquesta de todo nuestro cuerpo, que es el DNA. Yo sé que ustedes han escuchado hablar del DNA, que es como una escalerita que va a contener toda nuestra información genética, ¿ok? Sin embargo, si yo pudiera, si fuese posible en cada uno de nosotros que nos están, o de ustedes que nos están viendo ahorita, yo pudiera extraer una celulita de ustedes y yo pudiera sacar el DNA del núcleo de nuestras células, y yo lo pudiera medir, esto mide aproximadamente 2 a 2.5 metros, es larguísimo, ¿ok? Entonces, para que se pudiera empaquetar en una celulita chiquitita, que es la que conforma todo nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestro cerebro, el corazón, nuestros músculos, todo, la naturaleza es muy sabia y lo que hace es como empaquetarlo o condensarlo, así se le llama, en algo que llamamos nosotros cromosomas, ¿ok? Entonces, para entenderlo un poquito mejor, aquí vemos esta escalerita de la cual ya mencionamos, que va a ser el ácido deoxirribonucleico, o DNA, como siempre lo hemos conocido, ¿ok? Que va a estar conformado por 4 bases importantes, que son la adenina, timina, guanina y citosina. Siempre van a estar emparejaditos la A con la T y la C con la G, como lo vemos en la imagen, ¿ok? Entonces, como les mencionaba, si yo saco en una celulita un poquito de sangre para yo poder ver su DNA, cómo está conformado, lo vamos a ver en esta disposición como de espagueti donde vemos todos los cromosomas humanos, ¿ok? En general, un humano sano tiene 46 cromosomas, ¿ok? Por ejemplo, aquí pues lo vemos acomodado por tamaño y por numerito de cromosomas, ¿ok? Todos vamos a tener 46. Lo único que nos va a diferenciar entre hombres y mujeres es que en hombres vamos a tener una X y una Y, como lo vemos en la imagen, y las mujeres, como bien saben, pues tenemos 2X, ¿ok? Uno va a ser heredado de papá y otro heredado de mamá. Este de mamá, por ejemplo, y este de papá al azar, ¿ok?
Muy bien, entonces aquí de manera muy gráfica para que podamos entender, en los cromosomas van a estar todos nuestros genes, que finalmente lo que van a hacer es como conformar una receta de cocina, que adentro van a estar todas estas letritas de las cuales ya había mencionado, que son estas bases, ¿ok? Que van a codificar o van a decirle que se forme una proteína, por ejemplo, como la colágena, etcétera, etcétera, que esto va a hacer que todo nuestro cuerpo funcione de manera adecuada, ¿ok? Sin embargo, si tenemos un error en esta receta de cocina, o sea, un error en el DNA, lo que puede pasar, básicamente, y a muy grandes rasgos para no meternos en tanta complicación, lo que puede pasar es que, por ejemplo, esta secuencia que vemos aquí de las letritas que ya les había hablado, es de un individuo que es completamente normal, ¿ok? En dado caso de que, por ejemplo, esta G se cambie por una A, entonces la conformación de aminoácidos y finalmente proteica va a cambiar, y es por eso que se dan las enfermedades genéticas. La mayoría de ellas tienen esta alteración en donde se sustituye o, por ejemplo, en este caso, se inserta otra letrita que no iba ahí y toda la secuencia, todo el resto de la receta, como la vimos aquí en esta imagen, se cambia y por ende el producto funcional o la proteína final pues no funciona de manera correcta y es por eso que se dan las enfermedades genéticas, ¿ok? Sin embargo, y para lo que quiero que ahorita nos enfoquemos, hay ciertas alteraciones o enfermedades, como lo son las enfermedades alérgicas, de las cuales vamos a hablar un poquito más a fondo, en donde la genética sí tiene muchísimo que ver. Hay variaciones en la secuencia, o sea, en la receta de cocina, como les dije, pero también tiene muchísimo que ver el ambiente. ¿Por qué? Porque va a haber modificaciones epigenéticas y esto va a regular los genes de manera, digamos, positiva o negativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir epigenética? Epi quiere decir arriba de, entonces genética ya lo describimos. Entonces, para entender un poquito mejor, las modificaciones epigenéticas quiere decir que no van a alterar como tal la secuencia esta de la cual hemos estado hablando ya, sino que por encimita van a ejercer un cambio en el DNA, ¿ok? Entonces, para esto hay que hablar un poquito de la herencia, porque es como básicamente para lo que me invitaron a mí para poder explicarles cómo se heredan estas enfermedades. Y la herencia, básicamente el padre de la genética y de la herencia es este señor que vemos aquí, que se llama Gregor Mendel, ¿ok? Él era un monje austriaco que durante su formación en un jardín, él veía que había unos chicharitos y que algunos cambiaban de color, otros eran verdes, otros amarillos, otros eran más grandes, otros más chaparritos. Entonces, él lo que hizo fue sembrar en este jardín muchísimos tipos de chicharitos para ver qué era lo que pasaba si los mezclaba. Él dijo, yo creo que si pongo a un chicharito que la planta del chicharito es alta y la combino con una que es más chaparrita, lo que va a salir es algo mediano. Sin embargo, no fue así. Lo que pasó es que cuando mezcló a una, aquí lo ponen como gigante y una chaparrita, o aquí lo ponen como enano, más chiquita, lo que pasó verdaderamente es que en la primera familia de estas plantas se encontró una relación de 3:1, o sea, 3 altas y una chiquita. ¿Por qué? Porque la alta le llamamos dominante, ¿ok? Esta es dominante a diferencia de la chaparrita que vemos aquí. Y es por eso que se describieron, o de esta manera se describieron los patrones de herencia más comunes, que fueron los que él describió, que es el autosómico dominante y el recesivo. El dominante quiere decir que solo se necesita que en uno de los dos cromosomitas, en uno de los dos alelos o genes, aquí en uno de ellos esté una alteración, ya sea el de mamá o de papá, y que en un 50%, como lo vemos en esta imagen, si aquí por ejemplo ponen a mamá afectada, tenemos un 50% en cada concepción de heredar la enfermedad. Y las recesivas requerimos que ambos padres sean portadores de la enfermedad para que lo puedan pasar a sus hijos. Y esto serían un 25%, teniendo un 25% de riesgo de que este individuo sea afectado o enfermo, 25% de que no esté afectado o sea sano y 50% de que sea portador, al igual que los papás. Como un claro ejemplo, tenemos, por ejemplo, en la dominante, la condroplasia. No sé si han visto, por ejemplo, Juego de Tronos, Game of Thrones. Ahí teníamos a un personaje en donde si él hubiese querido tener hijos con alguna persona, él tiene un 50% de riesgo de heredar esta enfermedad.
¿ok? Y del otro lado creo que también han visto alguna película en donde se habla de la fibrosis quística, ¿ok? Aquí son pacientitos que tienen alteraciones en los pulmones, en el páncreas, etcétera, y el problema viene en que los papás son portadores de la enfermedad. Ellos son sanos, pero los hijos sí pueden estar enfermos una vez que se heredan ambos genes afectados, tanto de mamá como de papá. ¿Ok? Entonces aquí en estos casos, en estas enfermedades monogénicas en donde un gen está afectado, mono quiere decir uno, solo uno está afectado, aquí sí tenemos un riesgo de recurrencia muy claro. Como ya se los expliqué, dependiendo si es dominante o recesivo, el riesgo puede ser de 25 o de 50%. Sin embargo, aquí es donde empieza lo interesante y lo que importa para el tema de las enfermedades alérgicas, en donde hablaremos de una herencia muy compleja que se llama herencia multifactorial, ¿ok? Aquí no nada más van a ser importantes o tener en cuenta la predisposición genética, ¿ok? Está también afectando o que exista una interacción entre esta expresión genética, predisposición genética, con diferentes factores ambientales, ¿ok? Y que quede claro que esta predisposición genética no quiere decir que un genecito esté alterado, sino que el riesgo es poligénico, o sea, poli quiere decir mucho, a diferencia de cuando hablamos de las monogénicas. Poli quiere decir que muchos genes pudiesen estar asociados con la enfermedad, más aparte la interacción que esto tiene con el ambiente. Entonces, para que quede un poquito más claro, se los pongo aquí. Poligénico, muchos genes. No hay un gen, como las enfermedades que vimos previamente, que sea dominante o recesivo respecto al otro. No es mendeliano, o sea, Mendel como el padre de la genética que descubrió esta herencia, no es mendeliano, o sea, no se va a pasar así como característicamente con un arbolito genealógico lo vemos de mamá a hijo o de papá a hijo, no se va a pasar así. Se necesitan de otros factores, sobre todo factores ambientales, y el efecto es aditivo, o sea, está influenciado por más de un gen, como ya lo habíamos dicho. Ejemplo de esto es el índice de masa corporal, por ejemplo, el perímetro cefálico, la inteligencia, la talla o cuánto medimos nosotros y el color de nuestra piel. Entonces aquí tenemos una esquemita nada más para que lo entendamos un poquito mejor, en donde si tenemos múltiples personas no familiares o familiares en donde tienen diferentes enfermedades multifactoriales, aquí ponen por ejemplo cáncer o enfermedades del corazón, donde también cabe enfermedades alérgicas, sí tiene que ver mucho con genética, pero también con múltiples factores ambientales, ¿ok? Entonces, las características más importantes de la herencia multifactorial es que puede ser una presentación esporádica, o sea que se da al azar, como también puede ser que tengamos una predisposición y que nuestros padres, ya sea mamá, papá o ambos, tengan esta enfermedad también. Que los progenitores, o sea, los papás, pudiesen tener o no el fenotipo, o sea, que presenten o no la enfermedad. Que haya o no otros familiares afectados, cuando sí tenemos más familiares afectados, por ejemplo, un hermano, una hermanita, etcétera, a esto se le llama agregación familiar, se agregan diferentes miembros familiares que tienen la misma enfermedad. Está influenciado, como ya he mencionado, por factores ambientales. La prevalencia en un sexo es importante, ya que, por ejemplo, creo que en hace como 2 pláticas la doctora Victoria González habló un poquito de cómo el asma es más frecuente primero en hombres que en mujeres y después esto se invierte ya que son en la edad adulta. Entonces, si vemos que de chiquitos es más frecuente en hombres, si lo vemos en una mujer, es más probable que esto tenga un poquito más de implicación, digamos que se vaya a repetir, ¿ok? Cuando tenemos en el sexo contrario. También, si tenemos familiares de primer grado que estén afectados con la misma enfermedad, van a estar más frecuentemente afectados. Se dice de manera empírica que si tenemos 2 hermanitos afectados, se va a aumentar el riesgo al 10%, ¿ok? Y pues bueno, también es importante, y esto es una, digamos, buena noticia, algunas de las enfermedades genéticas no tienen cura, la mayoría. Sin embargo, las enfermedades alérgicas que tienen esta herencia multifactorial, pues pudiesen tener una modificación oportuna de los factores de riesgo para prevenir o disminuir ciertos síntomas, ¿ok? Para esto es bien importante hablar un poquito sobre lo que es el modelo del umbral, en donde digamos que en la imagen de la izquierda somos una población en general, en donde, aquí lo vemos, por ejemplo, en México, toda esta población caemos dentro de la curva, ¿ok? Va a haber un piquito chiquitito, donde lo vemos representado aquí en morado, que van a ser las personas que están afectados.
Sin embargo, del lado derecho, en la gráfica derecha, vamos a ver cómo si tenemos un familiar, por ejemplo, de primer grado, yo para poder darles un riesgo, la curva se va a ir un poquito hacia la derecha y vemos que en una familia el riesgo no es esto que yo dibujé en rojo, sino que aumenta un poquito más, ¿ok? Más que para la población en general. Entonces, si tenemos una predisposición familiar, obviamente va a aumentar el riesgo. Sin embargo, no les puedo dar un porcentaje exacto como en las otras enfermedades mendelianas, pero sí va a aumentar su riesgo para que pudiese presentar este fenotipo o esta alteración o esta enfermedad alérgica. ¿Ok? Por eso es bien importante hablar de algo que se llama heredabilidad. Sé que es una palabra un poquito difícil, tal vez nueva para algunos. Esto es la proporción o el porcentaje de que el fenotipo, o sea, este fenotipo me refiero a todo la parte física que un individuo demuestra de su genotipo o de sus genes. Esto se dice nuestros rasgos, nuestra talla, nuestra inteligencia, todo esto conforma el fenotipo, nuestra manera de ser, etcétera, etcétera. La enfermedad, o sea, en sí, las alergias, esta variabilidad en este cuadro clínico, ¿cuánto de esto es atribuible a factores genéticos? Entonces, sé que es un término difícil, por eso voy a poner un ejemplo que creo que va a quedar un poquito más claro, en donde, por ejemplo, si yo tengo a 3 niños de diferentes familias, no son hermanos, ¿ok? De diferentes familias, y yo desde los 0 meses hasta los 12 años, yo los meto en una casita y yo controlo todo su ambiente, controlo lo que comen, el ejercicio que hacen, a los animalitos a los que están expuestos cuando van a jugar afuera, etcétera, etcétera. Todo esto se los controlo y tienen de 0 a 12 años el ambiente controlado. La heredabilidad aumenta. Esto quiere decir que si, por ejemplo, digamos, este niño que vemos aquí, el de la parte superior, a él le da alergia o va a consultar con alguna doctora porque tiene algún tipo de alergia, ya sea rinitis alérgica, asma, etc. Entonces, esto conforma que no hubo nada en el ambiente diferente a los otros 2 niños que estuvo haciendo que le diera alergias. Esto básicamente dice que casi que la razón por la que tiene alergia o es alérgico es por la heredabilidad, ¿ok? Por la predisposición genética que este individuo tiene. Pero si, por ejemplo, yo tengo a 3 gemelitos, unos trillizos que son exactamente iguales, comparten casi el 100% de su genoma, si no por decir que el 100% de su genoma, y yo a uno lo pongo por acá por Canadá, otro en México, otro por acá en Colombia, ¿qué es lo que va a pasar? Recuerden que son exactamente iguales. Pero aquí, por ejemplo, está expuesto al frío, aquí a más calor, aquí a, digamos, a algo más tropical. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La heredabilidad disminuye. ¿Por qué? Porque están expuestos a diferente ambiente. Entonces, si a él, por ejemplo, al que está expuesto por aquí en zonas más tropicales, le da rinitis alérgica o asma, yo puedo, digamos, echarle la culpa al medio ambiente más que a los genes o a la predisposición genética que él pudiera tener. ¿Ok? Entonces, aquí un ejemplo muy bonito que viene en un artículo es que la influencia ambiental no nada más puede modificar la predisposición genética, sino que también lo puede eliminar por completo. O sea, si yo, por ejemplo, soy una persona que tiene susceptibilidad a una abeja específica, pero yo me voy a vivir a un lugar en donde no existen esas abejas, pues la verdad es que muy probablemente no me vaya a dar ninguna alergia, ¿ok? Espero que haya quedado un poquito más claro esto. Entonces, ya enfocándonos un poquito en las enfermedades alérgicas, hablaré de 2, sin embargo, la mayoría, digamos que lo podemos englobar en lo mismo, la heredabilidad va a ser casi la misma para todas las enfermedades alérgicas. Hablaremos de asma, sobre todo, en donde vamos a hablar, ya saben, un poquito de la etiología, la fisiopatología o por qué sucede, el cuadro clínico que presentan los niños, los desencadenantes y obviamente cuánto es el riesgo, que es lo más importante en esta plática, o la heredabilidad. El asma, sabemos que afecta a más de 350 millones de personas en el mundo y se espera que alcance los 400 millones en el 2025. La verdad ya nos falta poquito para llegar ahí. Y me gustó mucho esta frase, es de un neumólogo intensivista, Solbert Permuth, en donde dice, es como el amor, todos sabemos lo que es, pero ¿quién confiaría en la definición de otra persona? O sea, pues sí, se parece muchísimo y obviamente podemos hacer el diagnóstico clínico, sin embargo, a cada quien le va diferente y cada quien
pues a diferentes cosas que se expone es lo que va a predisponer a tener esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que es a grandes rasgos? Porque sé que ya lo han platicado muchas veces en estas eventos que han tenido. Pues bueno, es una inflamación crónica de la vía respiratoria, en donde, bueno, aquí del lado izquierdo podemos ver una vía respiratoria completamente normal, donde no va a haber contracción del músculo, no hay ningún impedimento para que pase el aire. Sin embargo, del lado derecho podemos ver que pues hay hipersecreción de moco, hay edema de toda la mucosa y esto finalmente puede provocar una susceptibilidad a un broncoespasmo, ¿ok? Esto, bueno, como ya hemos venido mencionando, pues es una enfermedad compleja que está asociada a factores genéticos, como lo vemos aquí, sí es verdad. Sin embargo, si ven, solamente es una proporción muy chiquitita de todo lo que podemos controlar. O sea, puede ser que la parte genética no se controle y no dependa de nosotros, sin embargo, todo lo demás, como lo son las infecciones respiratorias, algunos alimentos, el pelito de, por ejemplo, de perros o gatos, el estrés, algunas medicinas, el polvo, etcétera, etcétera, químicos o el hecho de que haya contaminación en el ambiente, el tabaco o fumar, todo esto se puede, digamos, controlar, pero de todo esto depende que pues la predisposición genética, digamos, sea como un switch que se prende o se apaga el hecho de que yo tenga predisposición a llevar a cabo estas enfermedades. Otros factores que influyen, y es importante tomarlo en cuenta, es que esto ya es la imagen de la mitad, es lo que vemos cuando ya el bebé nació y está predispuesto a todas estas, está expuesto a todos sus factores de riesgo. Sin embargo, hay factores que pueden influir en el desarrollo del asma desde que estamos en el vientre materno. ¿Ok? De manera que si tenemos una exposición perinatal, o sea, durante el embarazo, de por ejemplo obesidad materna, estrés, depresión, violencia, exposición a tabaco, no quiere decir que la mamá fuma, puede ser exposición pasiva, o sea, que alguien más fume dentro de la casa, contaminación, antibióticos, infecciones, etcétera. Todo esto, más aparte, unos antecedentes familiares o genéticos de importancia, puede provocar cambios epigenéticos, que fue lo que hablamos al principio, y que finalmente esto haga que exista una alteración inmune, ¿ok? Ya sea en la mucosa o en la epidermis, por ejemplo, para dermatitis atópica, ¿ok? Y esto finalmente nos puede predisponer a que de manera postnatal, o sea, después de nacer, tengamos un fenotipo, una clínica de dermatitis atópica, alergia a la comida, rinitis alérgica o asma, que son las más comunes. ¿Ok? Entonces, de acuerdo o respecto a genética, hay ciertos estudios amplios del genoma donde se hace una asociación en donde estudian a muchísimas personas, no sé, 100,000 personas, muchas personas, se han hecho varios de esos estudios y se dan cuenta que estudian todos los genes que tenemos en el ser humano, que son aproximadamente como 20,000, y ven que hay genes de susceptibilidad, ¿ok? O sea, coincide que hay mucha gente con asma, por ejemplo, en donde dicen, híjole, ¿sabes qué? Yo creo que la región, por eso les puse este cromosoma aquí, que es el cromosoma 5, el 5 en el brazo largo, el cromosoma 5, por aquí más o menos, 5q31.2, más o menos por aquí. Existen genes de susceptibilidad, sobre todo relacionados a inmunidad tipo 2, que cuando tenemos cambios epigenéticos en ciertas células inmunitarias, como lo son las células T, B, mastocitos o células dendríticas, y pues obviamente que estén expuestos a estos factores de los cuales hemos venido hablando, ambientales, pues se asocian un poquito más a asma, ¿ok? Entonces, en cuanto a la predisposición genética, la heredabilidad, o sea, lo que mencionamos de las casitas, es del 60 al 80%, ¿ok? Para asma, que es de las enfermedades más comunes y más importantes en cuanto a las enfermedades alérgicas, más o menos se estima un riesgo de recurrencia empírico que podemos describir, o es con lo que se pueden quedar, digamos así, de esta plática, en donde los niños con un padre afectado, ya sea mamá o papá, tienen un riesgo del 25%, como lo vemos aquí en la gráfica, ¿ok? Si tenemos dos padres afectados, o sea, mamá y papá están afectados, entonces se aumenta un 50%. Sin embargo, tener en cuenta que aún si yo no tengo a mis papás afectados, mis progenitores no tienen ninguna alteración, no son asmáticos, no tienen dermatitis atópica o rinitis alérgica, yo sigo teniendo un 5% de riesgo de tenerlo, ¿ok?
Ahora, hablando de dermatitis atópica, sabemos que es un trastorno inflamatorio de la piel, afecta al 20% de la población pediátrica en todo el mundo. La prevalencia ha aumentado de 2 a 3 veces en las últimas décadas y bueno, del 15 al 30% de los niños van a estar afectados y entre el 2 al 10% de los adultos van a estar afectados. Sabemos que comienza en infancia temprana. 45% de ellos se va a presentar antes de los 6 meses de edad, 60% durante el primer año y ya para los 5 años de edad más del 85%. ¿Ok? Entonces, en esta gráfica se explica muy bien lo que pasa en una dermatitis atópica, en donde, por ejemplo, del lado izquierdo tenemos representando una piel completamente normal, en donde si ven aquí, esta es la epidermis, o sea, lo que tenemos en nuestra piel, la capa externa de nuestra piel, en donde vemos que el agua que nuestra piel tiene se evapora muy poquito porque no hay ninguna disrupción o ninguna alteración en nuestra piel. Entonces esto provoca que los alérgenos no pasen a nuestra piel, entonces no tengamos ninguna alteración de dermatitis atópica. Ellos no pueden entrar. Sin embargo, cuando la piel no desempeña una función normal, que es una protección, una función normal que todos tenemos de protección a los rayos ultravioleta, a los alérgenos, a todo lo demás, entonces el agua se evapora demasiado, está muy seca o ya no está muy hidratada la piel y esto hace que los alérgenos pasen mucho más rápido y fácil a nuestras capas más internas de la piel. ¿Ok? Y esto lo que va a provocar es pues desencadenar una reacción inflamatoria, que finalmente se va a traducir en lo que vemos en la imagen de la derecha, ¿ok? Se va a manifestar clínicamente por mucha comezón o picor cutáneo, lesiones cutáneas como lo vemos en las imágenes, mucha sequedad o supuración y exantema de morfología y localización múltiple. O sea, lo más común es que, por ejemplo, en bebitos, en lactantes, sea más agudo, sea más repentino o súbito y se caracteriza por estar en cara, tronco y zonas extensoras de los miembros, mientras que en los adultos es más crónico y pues es en zonas flexoras, manos, cabezas y cuello. ¿Ok? Específicamente en este tema de dermatitis atópica, también hemos tenido algunos estudios genéticos muy grandes en donde se han visto genes de susceptibilidad también. Básicamente son alrededor en el último que se hizo, creo que el año pasado, son 34, digamos, lugares, ¿ok? Que están relacionados, pero el más común es en el cromosoma 1, en el brazo largo del cromosoma 1, el que vemos aquí, ¿ok? Esta región es súper importante para la dermatitis atópica. Hay muchos genes, en total aproximadamente 46, que están relacionados con la diferenciación, o sea, que las células se diferencien o cambien en la parte epidérmica, ¿ok? O sea, nuestra piel. De los más importantes es el FLG que vemos aquí, ¿ok? Este está localizado en este cromosomita y este gen, el FLG, va digamos, a codificar por una proteína que se llama filagrina, ¿ok? La filagrina, que es el producto de este gen, contribuye a que haya una correcta homeostasis o función de la piel. ¿Por qué? Porque estabiliza el pH, humecta la piel y participa sobre todo en la defensa antimicrobiana de la capa cutánea. Entonces, donde tengamos algún defecto, ¿ok? En este gen o en la receta de cocina de este gen, como lo hemos dicho al principio, entonces eso es lo que puede pasar y eso sí lo puede ocasionar, ¿ok? Sin embargo, nuevamente, y quiero que quede muy claro, que pues obviamente tenemos en este pie muy importante la parte de genética, sobre todo el gen FLG, aquí lo ponen como una de las principales causas, pero si se dan cuenta es una de las razones que puede provocar dermatitis atópica, pero también lo puede hacer todo nuestro estilo de vida, el ambiente, ya sea a los animales que estemos expuestos, a los alimentos que estemos expuestos, al polen, a los antibióticos, nuestra microbiota, nuestra inmunidad tanto innata como adaptativa. ¿Ok? No nada más es por parte de genética. La heredabilidad nuevamente es del 80% y pues se ha visto que en los estudios familiares se ha demostrado que el riesgo de enfermedad casi que se duplica con cada miembro de la familia de primer grado que esté afectado. ¿Ok? Entonces, en cuanto a diagnóstico y sobre todo prevención, yo sé que sus doctoras de alergia les han de explicar un poquito más de esto. Sin embargo, como prevención primaria y secundaria, primaria como lo vimos en la otra imagen donde estaba la mujer embarazada, esto podemos ayudarlo desde el principio dando lactancia materna y haciendo inducción de alimentaria.
y obviamente también restringiendo mucho el uso de los antibióticos. De manera secundaria, cuando ya tenemos un inicio súbito de alguna de estas presentaciones o enfermedades de las que hemos estado hablando, se puede modificar la dieta o hablar ya específicamente de una inmunoterapia. Y si no tenemos no hay mejoría, lo que ya se puede hacer es dar un tratamiento muy específico para el paciente. Entonces, en conclusión, a diferencia de los trastornos monogénicos, como los que vimos que son la condroplasia, la fibrosis quística como ejemplo, donde solo un gen está alterado, las enfermedades alérgicas, todas las que venimos hablando, rinitis alérgica, asma, dermatitis atópica, todas se consideran poligénicas, o sea, hace que muchos genes están involucrados en esto, ¿ok? Y que es una interacción compleja entre varios genes de todo nuestro genoma y aparte de una interacción con el ambiente, ¿ok? Se cree que esta tendencia familiar a que se desarrollen estas alteraciones genéticas va a tener un vínculo genético y por eso han escuchado hablar que tal vez sus doctores les dicen que son atópicos, ¿ok? Porque esta es la razón. Y se estima que más de la mitad de los niños nacidos con familiares atópicos van a desarrollar una enfermedad alérgica. O sea, no importa si uno o dos padres o hermanos estén afectados, se estima que la mitad, más de la mitad, pudiesen tener esta alteración, mientras que la incidencia en niños que no tienen ningún antecedente familiar por ninguna rama, pues es de 1 en 5. 1 de cada 5 niños pudiese tener esta alteración, aún sin tener predisposición genética, aún sin tener algún familiar afectado, ¿ok? Sabe que el riesgo va a aumentar aún más para las familias en las que ambos padres se ven afectados por una afección alérgica. Y aquí básicamente es que si un papá tiene alergias, como ya lo habíamos visto, a cualquier cosa, hay una probabilidad de 1 en 4, si ven, aumenta a alguien que no tiene ninguna antecedente heredofamiliar, o sea, un 25% de que el niño o la niña pudiese tener problemas alérgicos, ¿ok? Ahorita, en cuanto a genética, se están haciendo estudios de asociación muy amplios de todo el genoma para aclarar la comprensión actual de los genes que están implicados en las enfermedades alérgicas. El objetivo no nada más es saber cuál es la causa, sino también mejorar los tratamientos de manera individualizada para yo poder decir, si tiene este tipo de alteración, yo le puedo dar este medicamento para que le vaya un poquito mejor al paciente y aparte minimizar los efectos secundarios que tiene este medicamento, ¿ok? Sin embargo, ahorita estamos como muy en pañales y se requiere que se hagan más estudios y que involucren no nada más a gente, por ejemplo, de Alaska o de algún otro lugar de Europa. Tienen que involucrar a todo tipo de etnias para que podamos decir, bueno, ¿saben qué? La población mexicana está más expuesta al polen, entonces hay más predisposición por esto y esto. Todavía estamos muy, digamos, jóvenes para poder saber de acuerdo a nuestra etnia qué es lo que nos va a perjudicar o beneficiar en cierta manera. ¿Ok? Entonces, en general, para que se lo lleven a casa, no todos los niños nacidos en familias atópicas van a desarrollar alergias, ¿ok? Y algunos niños que no tienen antecedentes familiares van a desarrollar la condición alérgica, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que va a haber ciertos factores predisponentes, como lo es la exposición a humo y productos o animales de granja, el pelo de perros y gatos, por ejemplo, infecciones virales, medicamentos y dieta y contaminación del aire. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la genética no va a ser la única causa de alergias y van a existir otros factores que, pues en este caso, engloba el medio ambiente y el estilo de vida que van a involucrar en el desarrollo de las enfermedades alérgicas. Como lo vemos en esta imagen, aquí tenemos un niño que está sufriendo de alguna dermatitis atópica, asma, rinitis alérgica o alguna una alergia alimentaria, en donde sí puede tener una predisposición genética, pero insisto, de todos los factores que hay, también existen otras alteraciones, como lo que hemos venido hablando del ambiente, los patógenos, químicos, contaminación del aire, infecciones, algunas alteraciones de alimentos específicos o nuestro microbioma que está alterado. Todo esto puede desencadenar la enfermedad. ¿Ok? Yo aquí me basé básicamente para darles esta plática. Obviamente hay muchas cosas más específicas en cuanto a genética y la epigenética,
Pero eso es adentrarnos un poquito más en donde, pues bueno, todo esto, básicamente lo que dicen, puedo hacerle un resumencito de todos estos artículos. Si quieren, yo se los comparto con muchísimo gusto para que los puedan revisar cada uno de ellos. Pero lo importante, este me encantó porque creo que es lo que engloba todo de manera en conclusión, en donde dice la genética, epigenética y las enfermedades alérgicas es como una pistola que está cargada. La genética carga esta pistola, pero se jala el gatillo por parte de la epigenética. O sea, nosotros pudiéramos tener una pistola ya cargada, una predisposición genética por nuestra carga genética, pero hasta que no tengamos algo que lo desencadena, un trigger, ¿ok? Que es aquí la epigenética, el ambiente, todo lo que hablamos, pues entonces no se desarrolla la enfermedad, ¿ok? Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias.